Vamos a mirar un nacimiento muy particular. Es, por supuesto, el nacimiento de Jesús, al cual nos vamos a referir, dada la ocasión. Hace pocos días, Richard me mandó un breve video. Creo que un poco para... Está bueno, capaz que Richard, si después lo puedo pasar a toda la iglesia. Es el pensamiento de un predicador, creo que es correcto. No sabemos cuándo es la Navidad. Todos los días debería ser Navidad. Pero no nos vamos a poner a pelear por esto. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Aprovechemos. En definitiva, todos sabemos la sustitución de una fiesta pagana, todo eso, ¿no? Es posible que todo eso sea real, sea verdadero, pero acá está. ¿Qué hago con esto que está acá? Vamos a aprovecharlo, ¿no? Había alguien que decía, y tal vez era este mismo hombre, no le digan a la gente feliz día de la familia, como un tiempo se acostumbró, creo que no tanto ahora. La familia está deshecha, así que no hay tanto que decir. Feliz Navidad. Así debe ser nuestro saludo. Y apuntar hacia que Cristo nació. Porque si esto alguna vez tuvo significado, está destruido, ¿no? Está destruido. No hay una sola película que miremos de Navidad que hable del nacimiento de Jesús. No hay una. Así que hablemos los cristianos del nacimiento de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, el nacimiento, un nacimiento muy particular. No, por supuesto, no hay otro como el del Señor Jesús. La primera cosa que vamos a ver, que nace un rey destronado. Nace un rey sin trono. Y cuando el anuncio se hace, no es un anuncio que se diga desde un palacio. Recuerdo cuando, creo que fueron los príncipes que renunciaron a su estado político de príncipes y se fueron, creo que para Canadá. Bueno, no sé ni dónde era. Pero se anunciaban los nacimientos de los niños, un embarazo, aquello era, salía todo el protocolo a decir van a ser un niño en la familia real. Acá no ocurrió. Bueno, de hecho, los anuncios fueron todavía más grandes, porque los anuncios vinieron desde los cielos del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero miremos algunos pasajes. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nace el niño Jesús, un rey destronado. Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Esto es la línea de los reyes de Israel y José estaba en esa línea. Por lo tanto, el primer hijo de José, él iba a ser el descendiente con la posibilidad de ser rey. Ya José no lo era, pero Jesús podría haberlo sido. La deportación, lo encontramos en Mateo capítulo 1, Mateo 1:10. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. ¿De qué está hablando Mateo en el capítulo 1? Toda la línea real pasa por David y va a llegar a todos los que posiblemente, los que deberían haber sido reyes de Israel. El último rey de Israel, antes de la deportación a Babilonia, fue Jeconías. O sea que todos los que siguen después de Jeconías podrían haber sido rey. Leemos un poquito más abajo, 1:16. Sigue la línea de los reyes posibles. Y Jacob, un posible rey, engendró a José, un posible rey.
marido de María, de la cual nació Jesús, un posible rey llamado el Cristo. Pero este rey nació destronado, no había trono para él. La deportación, el sometimiento de la nación, el imperio romano, hicieron que esa sucesión de reyes se cortara. Aunque siguieron naciendo, se cortó la transmisión del reinado. En la última línea estaba José, hasta el momento del nacimiento de Jesús. No fue rey. ¿Sería Jesús rey? ¿Sería un rey? ¿El trono se le daría? Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Aquí encontramos cuando Jesús es presentado en el templo y aparece allí una persona que va a estar hablando algunas cosas sobre Jesús y sobre la profecía, Simeón, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, estaba esperando que las promesas de la llegada del Mesías se cumplieran. Y él lo muestra aquí, estaba esperando eso. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mira la 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Lo iba a ver. A él le fue revelado por el Espíritu de que vería el ungido del Señor. Había tres tipos de cargos que se ungía en el pueblo de Israel. Personas a tomar cargos. Era a los sacerdotes, era a los profetas y era a los reyes. Eran ministerios claros, el de sacerdote y profeta que Jesús ejecutó. Y aún hoy. Ahora, rey. Sin embargo, este era el ungido del Señor y también, dada la potestad que Dios le transmitió, que Dios le dio, Jesús es el ungido que nació para ser rey, sin duda. Se deterioraron los ministerios de entonces. En el momento en que Jesús nace, los profetas eran bastante desastrosos. Los sacerdotes, lo leemos en los evangelios lo que pasaba con ellos. No había rey. Así que él vino a perfeccionar los ministerios que había. ¿Recuerdan cuando acusó de todas maneras a los que ministraban? Él vino a perfeccionar esos ministerios, pero vino a agregar el que no existía por mucho tiempo. El rey, el ungido de Dios, vino a establecerse aquí. Por lo tanto, lo hizo, vino a ser rey y lo es, aunque no terrenal, aún, sin embargo, dueño y señor de todos los que creemos en él. Este es Jesús. Él es cabeza de la iglesia, que es su pueblo. Aquel que era de la familia descendiente de David, un rey, viene a reinar en el alma y va a reinar pronto aquí en la tierra. Hoy reina sobre su iglesia. Además de eso, reinará para siempre. Es rey para la eternidad. 2 años, tal vez después de que este nacimiento ocurriera, el nacimiento del rey llega como una noticia a la casa real, al palacio. No es dado desde el palacio, 2 años después. Llega la noticia al palacio. Miremos Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2.
versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el que regirá esta nación? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Así que las noticias que, por supuesto que especulamos un poco, pero no cabe duda de que tenga que ver cuando la deportación a Babilonia, a esas tierras lejanas del oriente, allí estuvo el pueblo de Israel en ese fracaso histórico, pero había fieles. ¿Recuerdan algunos fieles en Babilonia? ¿Recuerdan 4? 4. Y sus amigos, ahí tenemos 3 nada más, ¿no? Esa gente era fiel. Esa gente habló la palabra de Dios. Ellos hablaron de la venida de un Mesías, hablaron del regreso a Israel de aquel pueblo que estaba en cautiverio. Ellos dejaron la enseñanza. Algunos murieron allí. Murieron allí. Quedaron después de la deportación, quedaron allí. Entonces, esa gente fiel dejó el mensaje. Va a haber señales. Y allá se vieron las señales. Y allá salieron esos hombres para hacer un recorrido hasta conocer al rey que nació en tierra de Jerusalén, que le tardó alrededor de 2 años. Así que, hermanos, cuando miramos estos pasajes y leemos, por ejemplo, versículos 4 en adelante, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Enseguida el Herodes, la autoridad, se movió, versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él a investigar. Se abre la escritura y los necios que no creyeron en Jesús dijeron exactamente dónde habría de nacer. Tenían señales de que este era el Mesías. Tenían cumplimiento de profecía, pero no creyeron. Entonces Herodes, 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, aquí se mencionan varias cosas. Apacentará, regirá, un rey que literalmente pastoreará cuidadosamente a su pueblo Israel. El rey, el ungido, el pastor del alma acaba de nacer. Ya a este tiempo, en un periodo de alrededor de 2 años. En Juan 18, Evangelio de Juan 18, más tarde, por supuesto, ya Jesús en su tarea, en su ministerio, 33 en adelante. Miren con quién se encuentra. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué hace Jesús? Muestra que es rey. Pilato no quedó ignorante de qué persona tenía delante de él. Pilato quedó sabiendo: este es el rey de los judíos. Pero no es rey de este mundo. No lo es aún. Lo será, sí, seguro que sí. Ahora bien, este hombre que no reconoció a Jesús, le cuestionó, le acusó en cierta medida. Bueno, ¿dónde estará este hombre hoy?
sin haber aceptado la eterna salvación en el Señor Jesucristo. Hubo tiempos en el que se creía que Pilatos era un personaje de ficción prácticamente. No existía porque no había nada de él. Hasta que en excavaciones arqueológicas se descubre un asiento en un teatro con el nombre de Pilatos. Existió, preguntó a Jesús, no creyó en él, por lo menos no lo revela la Escritura. Y este hombre, si no confió en Jesús, está en el infierno. El rey ha nacido. Dice la palabra de Dios, lo podemos todos reconocer y recordar, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él gobierna, Él es el Rey. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Allí está, nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Bueno, le voy a decir un punto más, un poco que lo pueden cuestionar. Nace Dios velado. No nace Dios, nace Jesús, pero es Dios hecho carne. Lo que hace el cuerpo de Jesús es velar la manifestación total de su deidad, porque Él es Dios. En Lucas 1:35, y como ya hemos mirado, que Él es Dios, no nos vamos a detener en esto, lo creemos firmemente, sabemos que es así. Dice así 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto? Decir Hijo de Dios quiere decir que es de la misma esencia de Dios. Los hombres cuestionaron a Jesús, preguntaban de él, se preguntaban, ¿quién es este que hace tal cosa? Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? La gente le acusaba. Cuando él dijo, soy hijo de Dios, la gente dijo que lo iba a apedrear. Y Jesús les dice, ¿por qué obra me apedrean? Por ninguna obra, porque tú siendo hombre, dices que eres Dios. Por lo tanto, creemos firmemente en lo que Jesús dijo de sí mismo y en lo que la Biblia revela. Nace Dios velado. No nace Dios, nace el cuerpo de Jesús y es Dios hecho carne. No lo puedo explicar, no lo puedo entender, pero la Biblia lo dice y es suficiente. Creo firmemente que Jesús es Dios hecho carne. Nace un Salvador sin armas. Cuando Jesús habla, Él dice, si mi reino fuera de este mundo, bueno, mis seguidores tomarían armas, me defenderían. Yo no estaría en esta situación. En un momento cuando el mismo Pedro le dice, vamos a herir a espada, tranquilo Pedro, tranquilo. Si yo quisiera, oraría a mi Padre y 12 legiones de ángeles nos defenderían. Tranquilo Pedro, todo bajo control. Pero nace un Salvador sin armas. Él no vino a conquistar tierras ni a conquistar gobiernos de este mundo. De hecho, le fueron ofrecidos. ¿Se acuerdan? Si tú te postras y me adoras, mira, todo esto te voy a dar. Todos los reinos del mundo serán tuyos. Tranquilo, Satanás, ya caerás y todos los reinos serán míos. Pero necesito pasar por la cruz. Necesito morir en la cruz. Así que este Salvador sin armas, este que viene a dar la guerra y a ganarla, no tiene armas físicas con las cuales pelea. Mateo capítulo 1, versículo 21, 1:21. Y dará a luz un hijo. El nacimiento de Jesús, el anuncio. Y llamarás su nombre Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Podemos entender, hermanos, que el peor problema que tiene el hombre no es la guerra, no son los terremotos, ni siquiera es matar niños, ni es el cáncer, ni es la Omicron. Omicron. No es eso. No es eso. El peor problema que tiene el hombre es el que revela Jesús. Vine a salvar a mi pueblo de sus pecados. Entonces, si es este el mayor problema, para eso no se necesita nada más. No se precisa. Lo que se dicen, es muy probable que esto sí esté ocurriendo, los que dicen, hay demasiada población mundial, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a regalar preservativos para que las muchachadas no se embaracen y no nazcan más niños. Pero precisamos niños muertos. Así que vamos a darle preservativos que fallen. Así igual se embarazan. No los quieren tener y los van a abortar. Entonces tendremos fetos para hacer cosméticos, entre otras cosas. Es una trama diabólica muy grande, pero no es lo peor. Esos corazones inmundos que hacen estas cosas pagarán cada vida cortada delante de Dios. La pagarán. Y he escuchado aquí en Uruguay, ellos que son muy liberales para hablar, políticos que han dicho, mostrando fotos, los que defienden la vida, mostrando fotos de lo que es un aborto, estas cositas ya las hemos visto, no me van a convencer. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Pecado. ¿No es grandioso Dios que esas personas también pueden ser perdonadas? Nosotros no le perdonaríamos. Pero Cristo vino a salvar de los pecados. Y es pecado la guerra, y es pecado el aborto, y es pecado cuanta manifestación torcida de la Escritura haya en este mundo. Así que lo que el hombre necesita es un corazón nuevo. Necesita a Cristo y necesita el perdón. Esto lo sabemos. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos apartados de la presencia de Dios. Un pueblo, un mundo que tiene lo peor que se puede concebir, el pecado. Pero yo no hago tal cosa, pero yo no hago tal otra. Bueno, esa es la hipocresía del hombre frente al templo, diciendo gracias que soy lo que soy, pobrecito de este pecador. Todos pecadores, todos necesitados del perdón de Dios. La Escritura dice, hablando de su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron, Dios le dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto quiere decir que Dios abre la puerta al plan que se había trazado. Su nación no la iba a recibir. Dios abre la puerta bajo la promesa a Abraham que todos los gentiles serían también alcanzados por Dios. Y esto es a través del Señor Jesucristo. Nace un Salvador sin armas. Nace un Salvador que no necesita armas. Pablo replicó lo que Jesús es, lo que él hizo. Él dijo, nuestras armas no son carnales, son espirituales. Derribamos fortalezas, pero no con armas. Cuando el cristianismo, entre comillas, tomó armas para conquistar, malformó todo lo que conquistó. Porque
El arma de Dios es la Biblia. Ella es la verdad. Y esto es lo que toma el Hijo de Dios para llegar a cumplir el propósito de Cristo. Salvar a los pecadores. Un nacimiento muy particular. El niño rey, sin trono, pero que va a tomar el trono. Lo va a tomar. Aquel que vino como el ungido de Dios a este mundo, que vino con propósitos con los que nadie vino, y él va a ser exaltado a la diestra del Padre. Que Dios nos bendiga a cada uno. Prontito nomás será el tiempo de la Navidad. Que ese tiempo sea lindo, sea bueno, pero que nunca olvidemos quién es Jesús. Cada uno de nuestros días. Sea importante para nosotros. ¿Sí? Y le vamos a glorificar de esa manera. Vamos a orar. Gracias por su tiempo. Que tengan un gran día de la Navidad. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de la venida del Señor Jesucristo. Gracias una vez más que aunque el mundo no le conoce, le hemos conocido. Él nos ha hecho parte de su pueblo y Dios hecho carne ha hecho el sacrificio que nosotros precisábamos porque íbamos a ser condenados. Y solo el sacrificio de Jesús traería la eterna salvación. Así que podamos en nuestros corazones, con toda la gracia de Dios, poder mirar hacia afuera y poder ver la inmensa necesidad que tiene el mundo sin Cristo y que estos días sean propicios y bien aprovechados por cada uno de nosotros para que hablar de Cristo sea realmente lo más importante en este tiempo. Te adoramos, te damos muchas gracias, pedimos que bendigas nuestras almas y oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.